Hola, hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie llamada ¿Quién necesita a Dios? Y principalmente voy a estar hablando a dos tipos de personas. Un tipo de persona es alguien que te insistieron en venir. Tienes que venir a mi iglesia, ven acá, ven, conoce, etc. Hay personas que le insistieron, a lo mejor no hoy, a lo mejor de hace rato te vienen insistiendo y tú viniste acá y estás en este lugar y a ese tipo de personas vamos a hablar. Pero también voy a hablar al otro tipo de personas que estamos acostumbrados a venir a una iglesia, a participar y ser parte y tenemos una fe y creemos en un Dios y todo eso. Entonces, a un tipo de persona voy a mostrarles durante toda esta serie qué fue lo que hizo de que, aunque haya tenido una fe desde pequeño, de alguna manera lo ha ido alejando y la iglesia, aunque crea en Dios, la iglesia pasó a ser algo que no es tan relevante para sus vidas. Por un lado, ese tipo de personas y por el otro lado, aquellos que acostumbramos a venir a la iglesia, quizás esta serie va a ser un tanto incómoda en el sentido de que hay cosas que nos van a mover un poco, que nos van a desafiar un poco, que incluso van a mover nuestro sistema de creencia, que de pronto podemos estar muy cómodos con él. Y entonces los vamos a desafiar y el desafío principalmente es ¿cuánto te importan aquellas personas que no van a una iglesia? ¿Cuánto te importan aquellas personas que no acostumbran a ir a un lugar como esto? No tienen una fe y cuando pasan problemas, cuando pasan situaciones, cuando viene una pandemia, cuando vienen diferentes situaciones en la vida, tú los miras y dices, ellos necesitan a Dios, pero no saben. ¿Cuánto te importan ese tipo de personas? ¿Y cuán estamos dispuestos a mover nuestra manera de creer? No nuestra certeza, sino la forma como hacemos iglesia o cómo nos comportamos pensando en aquellas personas. Pensando en, por ejemplo, sillas vacías. Personas que a un familiar, un amigo que debería estar ahí sentado. Que tú puedes, como decía Dayana en la presentación, que puedes identificar esa persona necesita a Dios. Y tú has insistido quizá en esa persona, pero no ha venido. Ok, ¿qué puedo hacer yo? Porque quizá puedo estar haciendo algo equivocado. Y esa persona ha creído quizás en un Dios equivocado. Y lo vamos a ver al final de esta parte. Bien, así que hoy día tenemos dos principales tendencias. Si nos ponemos a pensar, hoy la mayoría de las personas entre 18 y 39 años, les voy a mostrar algunos datos estadísticos. Hoy día esta reunión va a ser muy estadística y muy filosófica. ¿Ok? Entonces tengan mucha paciencia con eso. Entonces, la mayoría de las personas entre 18 y 39 años se han alejado de la iglesia. Y no voy a hablar de las siguientes, de las nuevas generaciones. Simplemente adultos de 18 a 39 años, cómo ellos se han alejado y la tendencia que se ha vuelto. Y las tendencias principales, y vamos a ver las razones por qué esas personas se han ido. Entonces, las tendencias principales son dos y las podemos ver acá. Una es la parte teísta, que hay una parte que es teísta y la otra parte que es de ateos. Los teístas son aquellos que creen que existe un Dios. Diferente a los deístas, ¿han escuchado eso? Deístas son gente que sí cree que algo creó el universo y todo. Teístas son aquellos que creen que Dios creó el universo, que creen en un Dios. Ateos son personas, y la palabra dice prefijo a, sin Dios, o sea que no creen en Dios. Y hay dos tendencias muy fuertes. Por un lado tenemos a los teístas y bueno, podemos conocer, y si lo miramos desde el lado científico y filosófico, personas como Descartes, como Newton, como Pascal, como el padre del genoma humano, Francis Collins, o por ejemplo como Lemaitre, astrofísico belga, el creador de la teoría del Big Bang, que mucha gente cree que el Big Bang es una teoría ateísta,
cuando es todo lo contrario. Este señor, Georges Lemaitre, él hizo una teoría del Big Bang. De hecho, la palabra Big Bang es peyorativa, burlándose de él, y él era un sacerdote católico, para demostrar que Dios pudo haber creado el universo en un instante. Entonces, para muchos que se asustan con el Big Bang originalmente es una teoría para demostrar que Dios sí existe. Entonces, estos hombres, hoy día hay un muy conocido que es John Lennox, no John Lennon, sino John Lennox, que son teístas y que han debatido y bueno, son muy famosos, y algunos han muerto, otros están vivos, del lado teísta. Y del otro lado están los ateos y ateos importantes. Hay uno que le llaman los 4 jinetes del Apocalipsis, ellos se hacen llamar así, a mí me encanta leerlos. Yo no sé si a ti te gusta leerlos, a mí me encanta leerlos. Y el principal de ellos es Richard Dawkins, que hoy día quizás es el ateo más famoso que existe. Conocemos como Stephen Hawking, que falleció hace un tiempo atrás, Darwin, ni hablar, Nietzsche y tantos más, Sam Harris, que son ateos, y su tendencia, ¿y por qué estoy hablando de todo esto? Tranquilos. Su tendencia cada vez se hace más famosa y lo han implantado a nivel mundial y lo han implantado a nivel universitario, y nuestros jóvenes y los adultos de entre 18 y 39 años han tomado mucha de este pensamiento filosófico. Yo no digo que esté mal, pero hay algo que está pasando que no es que esto es muy, y esto parte de la línea de este mensaje es, no es que esto es muy atractivo para la gente, pero al parecer el cristianismo ha dejado de ser atractivo para muchas personas. Y hay una tendencia, y voy a concluir en una parte con eso. Entonces, esta tendencia ateísta ha tomado mucha fuerza y ha impactado, y solamente voy a mostrar algunos gráficos de personas entre 18 y 39 años, y lo vamos a ver acá. Por ejemplo, esto es una estadística que esto sale en la página de Pew Research Center, y ahí podemos ver estos datos. De hecho, estos son del 2018, y nos muestra, y para no volverlos locos con estadística, después si quieren me lo pueden pedir, yo se los puedo mandar. Entonces, en esto muestra que las tendencias que hoy día nosotros podemos ver acerca de estas personas, este tipo de personas, entre 18 y 39 años, dice, en muchos países los adultos más jóvenes tienden a ser menos religiosos que sus mayores, o menos creyentes, porque de pronto podemos decir religioso y lo tomamos desde el lado, esto es religioso. No, son personas menos creyentes. O sea, la tendencia es que personas entre 18 y 39 años tienden a ser menos religiosos, menos creyentes, menos asistir a una iglesia, menos orar y todo eso, que sus mayores. Entonces, todo lo que está, más o menos para que lo entendamos así, todo lo que está en naranjo es que son países que la tendencia de estas personas, hay más gente entre 18 y 39 años alejada de Dios. Fíjense que en todos los gráficos, América está prácticamente pintada de naranjo. O sea, la tendencia de personas en esa edad es mucho más fuerte que incluso de los mayores. O sea, hay más gente que no cree o que se ha alejado de Dios que sus antecesores, sus mayores, que su generación anterior. ¿Qué ha pasado con esto? Y lo podemos ver, simplemente los voy a mencionar. En la primera dice, identifica un grupo religioso de algunos grupos religiosos. Por ejemplo, que la religión es lo más importante en su vida. Mira, la religión es lo más importante en sus vidas cuando les preguntan. No. ¿Asistencia semanal a los servicios es importante para sus vidas? No. ¿Oración diaria es importante para menores de 40 años para sus vidas? No. Así que, si le vas a pedir a alguien que ore por ti, no le pida a alguien de menos de 40 años, no va a orar. Entonces, esta es la tendencia fuerte. Personas de entre 18 y 39 años tienden a ser menos
religiosos que sus mayores, menos creyentes. Y muchos de ustedes lo han visto, lo han palpado. Los que han ido a la universidad, los que han estado en sus trabajos y ven la falta de interés hacia Dios. Y vuelvo a decir, no es que el ateísmo se ha vuelto súper atractivo, no es así. Te lo está diciendo un ex ateo. No es así, el ateísmo no es atractivo en nada. Hay una parte que puede ser atractiva, pero no lo es. Pero quizá la fe, o como hemos mostrado la fe, hemos mostrado a Dios, eso sí se ha vuelto un tanto poco atractivo. Y quizá nosotros somos responsables. Otra tendencia, y más o menos resumiendo esto, la tendencia es adultos tienden a ser menos religiosos que sus mayores, y esto es lo que vimos. Adultos de hoy tienden a ser menos religiosos que sus mayores. 2, son menos religiosos, no necesariamente menos espirituales. Y esto es un punto a favor. Son menos religiosos, estadísticamente nos pueden mostrar, son menos religiosos, no necesariamente menos espirituales. Les interesa Dios, les interesa saber que existe un Dios, pero de alguna manera no hay nada que los lleve a querer relacionarse con ese Dios. Esa es la tendencia. Tercero, el cristianismo tiende, y esto es estadístico y es verdad y es duro, tiende a perder más seguidores que a ganarlos. Y esa es la tendencia. Ahora, tenemos que mirarlo en un plano global. Porque si lo miramos solo como iglesia local, no, pero es que mi iglesia está llena. O mi iglesia está muy vacía. No, es una cuestión, por eso le mostré ese mapa donde gran parte está naranjo. Y esto es una realidad y puede ser muy incómoda para el cristianismo. Ahora, si ustedes me preguntan, y quiero ser muy sincero con ustedes, la iglesia, esa iglesia que fundó Jesús, ese movimiento que fundó Jesús cuando le dijo a Pedro, mira, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, mi movimiento, y las puertas del Hades no van a prevalecer en ella. Cuando Jesús está enseñando eso, yo creo que es cierto. Y por más la iglesia pierda relevancia en muchos lugares, la iglesia no significa que se va a caer, no se ha caído en 2000 años y no lo va a hacer ahora. Pero es interesante saber, y preocupante para nosotros los creyentes, que hay una tendencia, no para que se acabe, pero sí para tener influencia en aquellos que no conocen a Dios. Por eso los desafío a los que son creyentes en pensar y poner en su mente a aquellos que no creen en Dios y que se han alejado. Lo peor, se han alejado por razones incorrectas, por argumentos innecesarios en la fe. Y de eso vamos a estar hablando en esta serie. Así que de todo esto se le llama el poscristianismo. Y ahí ponemos. Todo esto se le llama el poscristianismo. Vamos, esto no es ateísmo. El poscristianismo es una fe o rechazada u olvidada. No es ateísmo, no estamos hablando de ateísmo. Poscristianismo es personas que crecieron en una fe, sus padres le enseñaron acerca de Dios, fueron la mayoría bautizados en diferentes tipos de iglesias, y esto es transversal porque estamos hablando de personas que tienen una cultura católica, protestante, evangélica. O sea, son personas que fueron criados con una fe, pero que se han alejado de ella. Y que sus padres siguen en ella, pero ellos en un momento ya cada vez menos me interesa. Ayer estábamos con un montón de jóvenes en una reunión. Todos parecían estar interesados porque sí les interesa a Dios. Pero les cuesta mucho dar el paso. Siquiera para escuchar de Él. Algo hemos hecho nosotros que no está cuadrando. Entonces, fíjense los millennials, esta generación, bueno, algunos son parte de eso y todo, pero tranquilos, voy a hablar de los no creyentes. Miren dos cosas estadísticas de los millennials, y esto es del grupo Barba, que ha enseñado esto y ha mostrado lo siguiente. Mire este estudio, dice 27% de los millennials no cristianos, ¿ok? Dejo claro, creen que la Biblia es un libro dogmático
y peligroso que se usa para oprimir a otros. Esto, un 27% de los millennials no creyentes piensan esto de la Biblia. Vamos, no nos ofendamos, pero esto es lo que piensan. Yo creo que lo que dice la Biblia es verdad. Pero hay gente que cree que esto es dogmático, que esto es peligroso para oprimir a las personas. Y es una realidad. Dura, pero es cierta. 37% de los millennials se considera no afiliado. Ese es el término que se usa hoy, no afiliado. No soy afiliado. No soy afiliado. El cristianismo sí creo, pero no me afilio. Creo que existe algo, pero no me interesa. Eso ya más se parece al agnosticismo. Agnosticismo es como en el medio entre el teísmo y el ateísmo. Agnosticismo es, la palabra gnostic significa no sé. Entonces están como en el medio. Mira, no sé. Y como no me atrae nada, entonces sí creo, pero no me interesa. No me interesa. Déjame así como estoy. Yo los domingos salgo a pasear al perrito. Entonces, ese 33% no se considera afiliado. Cree en Dios, pero teológicamente son agnósticos. Realmente creen en un Dios, pero no lo conocen. Qué interesante. Les dije que iba a ser incómodo, lo siento. El punto, ¿a qué nos lleva esto? Vuelvo a repetir, no es que el ateísmo se volvió más atractivo. Es que el cristianismo ha perdido relevancia. ¿Y a qué nos lleva esto? Y esto es preocupante, porque hay un principio que dice lo siguiente: no puedes alejarte de algo sin acercarte hacia algo más. Me alejo de Dios y naturalmente me voy a acercar a algo. Es un principio. Yo me alejo de alguien, por ejemplo, amistades. Ustedes se alejan de una amistad, se van a acercar a otra. Ustedes se van a alejar de Dios, no se van a acercar al diablo. Pero sí a algo quizás más peligroso. Cristianos, el diablo fue derrotado por Jesús. Pero hay otras tendencias que están alejando a nuestra gente. Entonces, si te alejas de una cosa, por tendencia, por principio, te vas a acercar a otra. ¿A qué se están acercando? ¿A qué se están acercando estas personas que han decidido guiarse por el pensamiento quizá filosófico? A mí me encanta la filosofía. ¿A qué se están acercando? A esto que dice acá, ateísmo, se le llama así hoy día, ateísmo 2.0. Es un ateísmo totalmente diferente al ateísmo que había antes. Había un ateísmo que era filosófico y muy llevado a su propia idea. Hoy el ateísmo 2.0 se ha vuelto muy, primero, antiteísta. Y vamos, mi foco no es atacar a los ateos. Yo fui ateo. Ni siquiera es ser una apologética de todo esto. Simplemente quiero mostrar con datos lo que está ocurriendo con nuestra sociedad. ¿Por qué? Muchos se preguntan, ¿pero por qué parece que no va gente mucho a la iglesia? Fui a la católica, a la de allá, a la de acá, y parece que esto ha perdido fuerza. Ok, aquí hay una respuesta. Es un diagnóstico. Mira, tú cuando vas al médico y sientes que tienes algo y no sabes qué, hay un malestar y todo, y tú no sabes qué tienes. Y el médico va y te da un diagnóstico, ¿no es así? Y ese diagnóstico te dice algo. Tú no es que dices, bueno, ya, qué bueno que ya sé lo que tengo. No, pero por lo menos sabes cómo atacarlo, ¿no es así? Bueno, eso es un diagnóstico, no necesariamente es positivo, pero ya sabes qué hacer. En este caso es un diagnóstico. ¿Qué hace el ateísmo 2.0? Es un sistema complejo de creencias, que es raro que el ateísmo se haya vuelto una creencia, pero es así. Es un sistema complejo de creencias que se dirige a conclusiones inquietantes, por no decir peligrosas. Y les voy a mostrar 3 ilusiones del ateísmo. Vamos, vuelvo a repetir, yo fui ateo, conozco de esto. Conozco la tendencia y ustedes la van a poder observar de acuerdo a las tendencias que estamos viendo en este mundo. Por ejemplo, la primera tendencia es la ilusión de la mente.
La ilusión de la mente. Para el ateísmo 2.0 y todo esto, nosotros, los seres humanos, somos biológicos, química y física. Y en general es cierto. Tenemos moléculas y los estudios lo ven y es cierto. Pero cuando lo enfocamos es que solo somos eso, entonces tu mente no existe. Entonces la mente pasa a ser una ilusión. No eres un ser pensante, y ya les voy a explicar cómo es eso. No solo es eso. Y uno dice, bueno, es cierto que soy un ser químico, pero ellos hablan de que como que fue una casualidad, un choque de químicos que generó todo esto. Por lo tanto, tú eres una especie de ente. Y es cierto, tú no quieres ser tratado como una especie de ente. Es más, incluso las mismas minorías, es una contradicción enorme. Son los mismos que llevan esta tendencia, pero la misma minoría es la que dice, trátame como un ser humano, como un ser, Y todos queremos eso, no queremos ser tratados como químicos, como si fuésemos un laboratorio, queremos ser tratados como personas, como individuos. Esa es la necesidad del ser humano. Pero la tendencia nos está llevando a que eso es una ilusión de la mente no existe, no tienes que pensar. Esto no existe. Somos un conjunto de químicos nada más. Y esta tendencia nos está llevando. Entonces, si yo me alejo de algo, me acerco a otra cosa. ¿A qué me acerco? A pensamientos como estos. Y piénsalo, ¿cómo están pensando hoy? Adultos y jóvenes. Segundo, la ilusión del libre albedrío. En otras palabras, tú no decides nada, tú simplemente eres un choque de químicos, no decides nada. Todo ya está listo, ya está puesto. Todo ya, en el ateísmo se dice determinismo, se llama esto, en ateísmo. El determinismo significa que todo ya está listo. Tú no has decidido nada, tú no decides con quién casarte, no, tú todo está determinado. Sí, eres un químico, da lo mismo, o sea, está todo determinado. Ojo, hay tendencias cristianas que piensan esto. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Es que nos puede llevar a no creer en un libre albedrío, diferente a lo que Dios nos ha dado. Tienes la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Muy diferente a eso. Eso no existe para ellos. Y vamos, vuelvo a repetir, no quiero atacar a los ateos, ni ridiculizar, ni burlarme, ni nada de eso. Pero esa es la tendencia. Tercero, la ilusión del valor. Quizás el más peligroso de estos. El humano no tiene un valor intrínseco. Cada uno vale lo que el otro te da valor. Yo le doy valor a las cosas, así que no hay un valor. El ser humano no vale por lo individuo, por lo importante, o porque es un Dios, es un ser creado por Dios. No vale eso. Cada uno le da el valor que se le da la gana. Y en la práctica esto afecta mucho a las masas. ¿Por qué? Porque si bien el ateísmo es solo un 6% de la población mundial, mueve a las masas de una manera increíble por el tipo de pensamiento. Por ejemplo, en la práctica se ve así. A un grupo de personas determinaron que la vida de una persona dentro del vientre de su madre no vale lo suficiente. Es más, ¿qué es lo que dicen de eso? Que son químicos. No es un bebé, no es un niño lo que usted tiene ahí. Son químicos, es física, es biológico lo que tiene ahí. Ellos determinaron, fíjense cómo se junta todo esto, determinaron, ese grupo de personas influenciadas por este tipo de pensamiento, determinaron de que una persona son químicos. Y por eso se puede matar. Así que tus hijos valen el valor que tú les das. Y es cierto, yo le doy un tremendo valor a mis hijos. Pero también el valor que otro le puede dar. O que el Estado le puede dar. O que quien se le dé la gana le puede dar a tu hijo. O a las cosas.
Y esto es peligroso porque esto se lleva a la justicia. Algún día les invito a que estudien La ventana de Overton. Y nos muestra cómo funciona ese pensamiento. Entonces, esto se lleva a la justicia. Entonces, al ser humano se le da un valor, depende de la justicia, de lo que cada uno cree que es justo. No es lo mismo que precio justo, pero se parece. Vamos, filosóficamente esto es muy atractivo. Pero es muy peligroso. Piensen, tú y yo queremos que el otro rinda cuenta. A veces no nos cuesta rendir cuenta a nosotros, pero sí queremos, sí o sí, queremos que el otro rinda cuenta, ¿o no? Por ejemplo, yo quiero que esa persona rinda cuenta a un policía, a un estado, a alguien, a su mamá, a su papá, a alguien, a un jefe, pero necesito que esa persona rinda cuentas. ¿No es así? Lo contrario de eso, que nadie rinda cuentas, eso se llama anarquía. Y eso ya en la historia nos ha enseñado qué pasa con la anarquía. Entonces tú y yo sí queremos que alguien rinda cuentas. Es necesario que alguien rinda cuentas. Entonces, vuelvo a decir, el ateísmo no es más atractivo. Su filosofía quizás. Pero lo que se ha hecho menos atractivo es la fe. Y nosotros somos responsables en este tiempo. Porque de alguna manera hemos descuidado, los de adentro, hemos descuidado parecernos más a Jesús. Hemos descuidado convertirnos en las manos y en los pies de Jesús. Y no hemos metido más en una forma de creer, en una forma de hacer iglesia, que hemos descuidado el movimiento de Jesús. No hemos vuelto más institución que movimiento. La iglesia siempre ha funcionado siendo un movimiento, pero no hemos vuelto institución. Y esa institución no se ha vuelto más atractiva. No se parece mucho a Jesús, aunque creamos en Él. Jesús era sumamente atractivo, no físicamente, era sumamente irresistible. La gente que no era como Jesús, le encantaba estar con Él. La gente diferente a Jesús, los peores, lo hablábamos hace un par de series, los peores de la época, querían ser como Jesús, querían estar con Jesús, querían escucharlo. Si nosotros somos sus manos y sus pies, ¿no deberíamos provocar el mismo efecto? Y no lo hacemos. ¿Se dan cuenta que hay una responsabilidad nuestra en esto? Y es por eso que es tan importante entrar a las bases, mirar cómo es Jesús y ver en qué parte nosotros debemos comenzar a parecernos más a Él y demostrar a un Dios verdadero que quizás es diferente al que tú y yo conocimos cuando éramos niños. Un Dios con una fe un tanto más infantil. Mire lo que dice la gente. El mensaje equivocado de la gente es: no voy a la iglesia, no soy cristiano, no soy religioso, simplemente me alejé. Pero cuando me alejo de algo, me acerco a otra cosa. Y es lo que se ha acercado toda una generación. Y estoy hablando solo de personas adultas entre 18 y 39 años. Para muchos estadísticos cristianos, la generación de 17 para abajo, ya los perdimos. Y eso es muy preocupante, porque si los papás de ellos se han alejado de Dios, ¿qué queda para después? Si esto no es preocupante para ti, chequea cómo estás creyendo. Chequea cuál Dios realmente estás siguiendo. Si en algún momento has pensado
oye, de verdad es que a mí no me ha hecho esto que dice aquí, no me ha hecho sentido. Conozco amigos que esto no le hace sentido. Simplemente esto interpreta a mi pensamiento o el pensamiento que tuve hace muy poco o el pensamiento de muchos de mis amigos. Yo tengo muchos amigos que piensan así. Quiero que sepas que si has pensado esto, no estás solo. Esto ocurrió durante toda la historia. De personas que han estado inseguros de sus propios dioses. Y me estoy yendo ahora bien para atrás. La antigua Grecia era la cuna del pensamiento, la cuna de la filosofía, la cuna de la inteligencia en ese tiempo. Ellos tenían el monopolio de la inteligencia. Estaban ahí, todos ellos. Y tú dices, bueno, pero es que esa gente era muy inteligente. Yo hoy día me considero tan inteligente que no sé si existe un Dios y bla, 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 y todo esto. Y tú puedes pensar todas esas cosas, pero mira, la gente más inteligente de la época no creía en un Dios, creían en muchos dioses. Eran politeístas. Zeus, Atena, y todos ellos. La gente pensaba así. Pablo, el apóstol Pablo, quien fuera un perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro con Jesús, se vuelve al cristianismo y comienza a abrir iglesias y comienza a predicar. Y toda esa pasión que en algún momento la tuvo persiguiendo a la iglesia, ahora se vuelve un hombre de Dios. Y empieza a abrir iglesias. Y no a los que eran de la religión poderosa en ese tiempo, que eran los judíos, sino a todos los que no creían. Se fue, en vez de irse para los de adentro, se fue a los de afuera. Y se atrevió tanto que llegó a ese lugar, que llegó a Grecia, que se fue ahí a Atenas, ahí en el monopolio de la inteligencia. Esto es tremendo. Y les dijo así. Antes de eso, perdón. Richard Dawkins, este hombre, uno de los más famosos hoy día, está acá, ponme la pantalla. Richard Dawkins, con respecto a los ateos y todo este pensamiento, mira lo que dice Richard Dawkins, y lo voy a tomar, este es un ateo. Mira lo que dice: todos somos ateos acerca de la mayoría de los dioses en los que la historia de la humanidad ha creído. En otras palabras, tú y yo somos ateos de Zeus, ¿cierto? De Atenas, y de todos estos dioses, de Thor, aunque te encante Thor, o te guste el actor de Thor. Pero somos ateos a estos dioses. Así que el ateísmo ha existido toda la vida. ¿De acuerdo? Gente que piensa así ha existido toda la vida. Y ahora vuelvo. Y Pablo habló con ellos. Y hizo algo increíble. Miren lo que dice Pablo. Esto está en Hechos, en el libro de Hechos. Está registrado cuando Pablo se acerca a ellos. Está en un lugar que es muy importante allí. Y les dice lo siguiente: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Lo que yo veo de ustedes es que son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Pablo, paseando en Atenas, se da cuenta, el Dios tanto, el Dios tanto, el Dios tanto. Y tenían un montón de dioses. Y Pablo les está diciendo, yo observo a ustedes que son muy religiosos. Y esta fue una estrategia de Pablo increíble. Porque luego le dice, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Y es cierto, había una de esos altares que decía a un Dios desconocido. Este Dios, a quien rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Mira, no sabemos por qué creían en tantos dioses que ese era el Dios por si acaso. Que hoy día mucha gente, oye, yo voy a la iglesia por si acaso. Esta es como la oración del ateo. El ateo en la trinchera. Por si acaso, si tú existes, este es el momento de existir, Diosito. Es eso, algo así. El Dios de por si acaso. Por si las moscas. Entonces este Dios, Él le dice, de Él es que yo les voy a hablar. Mira cómo Pablo fue tan inteligente que en ese lugar, el Areópago se llama, hoy ya son unas ruinas muy visitadas,
Me encantaría algún día estar ahí donde estuvo Pablo. Y ese Pablo comienza a hablarle acerca de este Dios. Y luego comienza a decirles y les dice, mira, todos esos dioses son falsos. Este Dios que yo sirvo es el único y verdadero. Vamos, Pablo es demasiado, está hablando con los más inteligentes de la época. Y él es demasiado valiente para decirles eso. Y hizo ese famoso discurso hablándoles de este Dios verdadero. Incluso yo mismo, ahora les digo, yo les voy a hablar de un Dios verdadero. Y les voy a decir que algunos dioses que algunos de ustedes quizá han creído son falsos. Y esto también puede ser suicidio eclesiástico también. Pero bueno, pues en las redes sociales y todo eso. Quizás muchos de ustedes han creído en un Dios que no existe. Y quizás ese Dios al final terminaron alejándose del Dios verdadero por creer en dioses que no existen. Yo les voy a nombrar un par de dioses de esos. Porque quizás esos dioses sirvieron cuando tú tenías una fe infantil, cuando tenía sentido que te hablen de Dios así de la misma manera como te hablaban del viejito pascuero Santa Claus. Entonces, para esa fe, y lo hablé hace un tiempito atrás en una de las series, para ese pensamiento, una fe infantil, creer en Dios como creíste en su momento el viejito pascuero, está bien. Pero luego creces y necesitas madurar tu fe. Pero muchas personas, gran parte de estas estadísticas que les mostré, entre 18 y 39 años, esas personas dijeron, ¿sabes qué? Yo creí en un Dios que me enseñaron de niño, pero hoy día no me cuadra. Ese Dios no me cuadra con lo que hoy día yo veo. Con la realidad que vivo, no me cuadra. Y eso simplemente es porque no maduraron su fe. Nos quedamos con la pequeña enseñanza de niños. Y al final les voy a dar un ejemplo de eso. Pero les voy a hablar de estos dioses. Y voy rápidamente, en amor al tiempo. Primero, Dios, el Dios guardaespaldas. ¿Quién es este Dios? El Dios guardaespaldas es el que te dice que nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Todo va a estar bien. Ese es el Dios guardaespaldas. Que a la gente buena, y si tú eres bueno no te va a pasar nada malo. Vamos, está bien si eres niño y si haces algo malo, bueno, va a tener consecuencias. Y está bien de pronto que cuando niño te enseñaron así, ok. Pero cuando eres adulto y te empiezas a dar cuenta que gente buena le pasan cosas malas, tú empiezas a decir, bueno, parece que ese Dios era mentira. Parece que ese Dios no existe. Porque he hecho cosas buenas y me pasan cosas malas. Ese Dios guardaespaldas no existe. No existe. Vamos, ¿quién inició todo esto? A quien yo sirvo. Estoy hablando de Jesús. Fue una persona extremadamente buena y le pasaron cosas extremadamente malas. Es que el Dios guardaespaldas no existe. Los primeros hombres de Dios, los primeros discípulos, la mayoría murieron asesinados, crucificados, cortados por la mitad, le quitaron sus cabezas, a corta edad. Gente extremadamente buena murió. Además, el autor del libro de Hebreos dice que esa gente murió como mártires. Y la conclusión es que dice, quizás este mundo no los merecía. Eso es muy diferente a creer en un Dios guardaespaldas. Por eso gente se ha decepcionado de Dios. Vamos, el ateísmo, de verdad se van a ir con esa frase, ¿cierto? El ateísmo no se volvió más atractivo. El cristianismo se volvió menos atractivo. El ateísmo de hoy, el agnosticismo de hoy, esa lejanía que están teniendo las personas acerca de Dios,
No es algo tan filosófico como les mostré. La mayoría es por decepción. Se han decepcionado de un Dios porque han creído en dioses falsos, no en el Dios verdadero. Y se han decepcionado por argumentos incorrectos. Porque mi Dios no es así. Mi Dios no es un guardaespaldas. Es más, Él nos dice que nos va a acompañar aunque nos pasen cosas malas. Pero no va a evitar que nos pasen cosas malas. Yo creo en un Dios que dice que no. Es más, le dijo que no a su hijo. Y a veces ese mismo Dios hace silencio. Y para allá voy el segundo punto. Un Dios complaciente. Dios on demand. Dios Netflix. Cuando quiero, cuando puedo. Por eso que hay gente que va a la iglesia una vez, después voy, necesito algo. On demand. No están creyendo en un Dios que me invita a servir a otros. Y que hay beneficio, ganancia, complacencia, una paga increíble en servir a otros. Creen en un Dios on demand, complaciente. Dios Netflix. Veo la serie que quiero, cuando. Hay gente que no vino acá porque se quedó viendo una serie en Netflix anoche. Complaciente. Dios no es complaciente. Y le decía, no todo lo que le pidamos a Dios nos va a decir que sí. Es más, a veces hace silencio y a veces dice que no. Como tú, como padre, a tus hijos, los que son padres, le dicen que no, le han dicho que no. ¿Por qué? ¿Porque son malos? Tenemos un Dios que nos ama y que nos dice que no, y a veces hace silencio. Me encanta una película que se llama Dios no está muerto, y hay una profesora que está en un dilema y dice, Dios no me dice nada, y el padre de ella le dice, tú eres profesora, tú más que nadie sabe que cuando el alumno está en prueba, el profesor está en silencio. Me encantó, porque hay veces que nuestro Padre hace silencio para que nosotros aprendamos a decidir. Entonces no tenemos un Dios complaciente. Es más, tú y yo no queremos un Dios complaciente. Imagínate si tuviésemos un Dios que nosotros fuera fácil de manipular. Ay Dios, hazme esto. Ay Dios, tráeme esto. No es así. Un Dios aladino. Si tú crees en ese Dios, vamos, porque te va a decepcionar. Cuando Dios diga que no, cuando Dios haga silencio, te va a decepcionar y te va a alejar del Dios verdadero. Por aladino. Dios sí responde muchas veces que sí, pero no todas las veces. Imagínate si Dios hubiese dicho que sí a todas nuestras peticiones cuando estábamos más chicos. Quizá con quién estarías casado. El desastre que tendríamos de vida. Tercero, un Dios romántico. Un Dios que deberíamos sentir su presencia. Y si no la sentimos, entonces ese Dios no está. O prácticamente no existe. Y esto pasa mucho. Pasa mucho con la música. Recién acabamos de escuchar 3 canciones muy preciosas, muy bonitas. Y hay unas personas que están así. Y hay otras personas que están así como, a mí no me pasa eso. Y el otro está, y aquí capaz uno está llorando. Y el otro está así. ¿Y sabe de qué me refiero? Y yo lo viví. Vamos, fui ateo y yo llegaba a la iglesia y decía, yo no siento eso. Es más, mi ateísmo, y como lo he contado muchas veces, me hice las preguntas, 1000 preguntas, y llegué a la conclusión de que Dios existía. Mi fe era muy
no solo filosófica, argumentada, evidencial, pero hasta ahí no había sentido nada. Ya luego, conectándome un poquito más, siempre se hace, oye, si ese Dios también se siente. Pero si no se siente, no significa que no está. Ay, no, yo no siento. No, yo hace rato que no estoy. Hay gente, esto es un lenguaje bien canuto. Hace rato que me estoy enfriando. Porque como que no siento. Te voy a decir algo. Las cosas más estables en la vida del ser humano no se sienten. Llega a un lugar que la temperatura está agradable y tú no sientes la temperatura. La temperatura está estable y tú no la sientes. Ahora, si está muy frío, lo sientes. Si está muy caluroso, lo sientes. Pero si la temperatura está estable, no la sientes. Tu vida llega a un punto que hay mucha estabilidad, y eso es bueno. No necesariamente tienes que sentir. Ahora, sí creo que un Dios se hace sentir, pero si no se hace sentir, no significa que no exista. Yo he sentido de muchas maneras a Dios. Y cada vez busco más de eso. Pero cuando no lo siento, sé que Él está conmigo igual. Es más, yo no siento a mis hijas acá. Y piensa tú en algún ser querido. ¿Lo sientes? Dejó de existir. No, mi hija está en el segundo piso ahí. Pero no dejó de existir. Dios está ahí. Pero creer que porque no lo siento, no existe, ha decepcionado a muchas personas. Y se han alejado de un Dios porque no es el Dios verdadero que nosotros conocemos. Quizás este es el Dios que más daño hace. El Dios condenador. Que más decepción ha creado. El Dios que te condena a través de la culpa. Te hace sentir culpa, 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 culpa. Es más, algunas tendencias repiten su culpa. Por mi culpa. Y la culpa es una de las experiencias más dolorosas del ser humano. Y este tipo de Dios ha alejado a muchas personas decepcionadas porque han sentido culpa. Entonces, cualquier cosa que produce placer, aunque sea algo muy sano, no puedo sentir eso. Ay, ¿cómo yo voy a estar celebrando? Culpa, culpa, culpa. Ahora, llévalo a un nivel sexual. Culpa, 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 condenación. Entonces, y esto es peor, al creer en ese Dios, los creyentes nos hemos vuelto jueces. Medio ciegos con nosotros mismos, pero muy atentos con los demás. Y ni hablar cuando se trata de gente que está de la puerta para afuera. Qué bueno que nos hemos vuelto en juzgar a la gente que no piensa como nosotros. Entre nosotros a veces hasta nos la escondemos. Qué bueno que nos hemos puesto para eso. Y esto es lo que más decepción trae. Quizás el más dañino y el más peligroso, creer en este Dios condenador. Porque mi Dios es un Dios que nos ama. Tanto que envió a su Hijo para que muera. Para que este mundo, porque ese Hijo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y si no creemos eso, entonces estamos creyendo en un Dios equivocado. Quinto. Son 6, así que tranquilos. El Dios anticiencia. ¿Creen que hay una lucha entre Dios y la ciencia? Eso no es así. Entre más la ciencia avanza, más demuestra que existe Dios. Eso es increíble. Si estás creyendo en el Dios verdadero, vas a ver eso. Si no, cualquier avance científico va a sentir que tu fe está tentada. ¿De qué? Es más, la próxima semana voy a hablar un poco de esto. Y quizá va a ser el mensaje más disruptivo, si eres una persona creyente, más disruptivo que has escuchado en tu vida acerca de Dios y la Biblia.
Eso es la próxima semana. La ciencia nos muestra con evidencias que existe Dios. Hace muy poco encontraron pergaminos y cosas de evidencia acerca de Dios. Avanza y avanza y avanza y más nos muestra un Dios verdadero. Pero lo más maravilloso de esto es que gente que no creía se han acercado a Dios. Yo les mencioné a un señor que se llama Francis Collins. Francis Collins es el padre del genoma humano. Francis Collins es una eminencia, vivo, una eminencia, el científico, uno de los científicos más relevantes, el padre del genoma humano, quien estudió todo lo que tiene que ver con los genes, todo con nuestra biología. Es un tremendo hombre. Él cuenta, su historia está en YouTube, la pueden ver ahí. Él la cuenta y él dice, yo estaba alejado de Dios, yo no conocía nada de esto. Un día, la pregunta que tenía una abuelita, me la hizo un pastor. Y comencé a cuestionarme con esa pregunta. Él no era creyente. Y pensó a cuestionar, a cuestionarse, a cuestionarse, a cuestionarse. Y él dice que hizo una investigación de 2 años. Mira, imagínate, quizás no lo contemplas. Imagínate una persona, el padre del genoma humano, un científico ultra reconocido por todos lados. Y ese hombre investiga el caso de Cristo, investiga a Dios por 2 años. ¿Qué tipo o qué nivel de investigación es esa? No mi investigación flight que yo me hice basada en 4 preguntas y me llevó a una conclusión de que Dios existía. Nada que ver, o sea, estamos hablando de un tipo tremendo. Y llega a la conclusión de que Dios existe y que es un seguidor de Jesús. Eso es tremendo. Ahora les quiero mostrar otra cosa. En un debate, porque ahora le encanta hacer debates y todo, y en un debate está con este señor que les mencionaba recién, por eso les puse una frase de él, de Richard Dawkins, que es uno de los más conocidos. Y en un debate están conversando y Richard Dawkins, dado lo que había hablado Francis Collins, él dice, a casi nada me convences de ser teísta. Así. Y él lo agarra, no lo soltó y le dijo, o sea, tú estás declarando que ya no eres ateo, que eres agnóstico. En esa misma entrevista a Richard Dawkins, la ciencia no es un versus Dios. Dios no es anticiencia. La ciencia nos permite conocer mucho más acerca de Dios. Pero si nosotros los separamos y creemos en un Dios que está en contra de la ciencia, nos vamos a perder a todos estos filósofos y a tanta gente pensante. Hoy la gente piensa más que antes. Por eso es que se ha alejado toda esta gente que estamos hablando, entre 18 y 39 años. Van a la universidad y escuchan un montón de cosas y si escuchan del lado nuestro que Dios es anti lo que ellos están estudiando, ¿qué quieren que haga? ¿Que vengan a la iglesia a calmar sus inquietudes? El ateísmo no se volvió más atractivo. La fe se volvió menos irrelevante, o sea, más irrelevante. Por último, el Dios que llena brechas. Todo lo extraño le metemos a Dios. Todo lo que no se puede explicar le metemos a Dios. Vas manejando y estás llegando al mall, y empieza a dar vueltas. Dios, dame un estacionamiento. ¡Oh! 6 vueltas y un espacio al lado de la puerta, frente al ascensor. ¡Tin! Y te estaciona. Este sí es Dios, este es mi Dios. Puede que haya sido Dios. Pero no logro explicar cómo pasó eso.
Sí, un auto se movió y después de 6 vueltas encontraste un espacio. También pudo haber sido Dios. Pero creer en que Dios llena todos los espacios que no se pueden explicar, no. ¿Por qué no? Porque entre más avanzamos, hay menos cosas que sí tienen explicación. Antes había muchas cosas que no tenían explicación, pero hoy hay muchas cosas que tienen explicación. Y no todas necesariamente vienen de Dios. Y eso no significa que sea bueno o malo. El problema es que quedas como un tonto tratar de llenar espacios que no tienen nada que ver, no con Dios, sino con la fe. Y empezamos a llenar espacios y todo, y nos volvemos locos de eso. Vamos, yo sé que Dios está en todo, pero no puedo comportarme como un ignorante tratando de llenar cada cosa que no se entiende con eso. Porque pasa el tiempo y eso sí va a ser explicado. Y no estoy hablando de cosas muy filosóficas. Le acabo de dar un ejemplo de un estacionamiento vacío después de 6 vueltas en el mall. Dios no se limita a andar llenando espacios. Si solamente vemos su palabra, está llena de espacios. Dios no explicó, hay un montón de cosas, lo voy a hablar nuevamente la próxima semana, pero hay un montón de cosas que están en la Biblia que Dios no creó la Biblia o no permitió, inspiró a esos hombres a que escriban acerca de la Biblia para que llene todos los espacios filosóficos o científicos que nosotros tengamos. En la Biblia está escrito el plan de redención de la humanidad, de acuerdo a lo que Dios quiso que estuviese ahí. Así que si tratamos de buscar que la Biblia, y la Biblia habla de eso que la ciencia ahora encontró, no necesariamente de eso, porque no es para eso. Ahora, si estás tratando de llevar la Biblia a eso, vas a andar puro peleando con gente y defendiendo algo que no es necesario. Dios nos mostró la Biblia para darnos un plan de redención. Así se creó en el principio, para esto. Pero no te pone a explicar específicamente cómo ocurrió, porque la gente en esos tiempos no se hizo esas preguntas que hoy día sí se hacen. Pero eso no significa que a Dios se le pasó algo. Dios no está tratando de llenar aquellas cosas que no vamos a entender. Nos vamos a morir con un montón de cosas que no vamos a entender en la vida. Y eso no significa que tenemos un Dios inexperto. Mi Dios verdadero no está preocupado de eso. Lo inexplicable, que hoy puede ser, mañana va a tener explicación. Hay cosas que hoy no entendemos, 20 años después las vamos a entender. Hay cosas que ocurrieron hace 20 años que hoy día sí tenemos una explicación. Eso es normal. No tiene que ser extraño para creer que existe un Dios verdadero. Este tipo de pensamiento y creer en estos 6 dioses, el Dios guardaespaldas, el Dios complaciente, el Dios romántico, el Dios condenador, el Dios anticiencia o el Dios que trata de llenar brechas, no es el Dios verdadero. Pero mucha gente se ha decepcionado de Dios creyendo en argumentos innecesarios. Y es por eso que personas entre 18 y 39 años, como lo vimos en las estadísticas, se han alejado de Dios. No porque el ateísmo sea muy atractivo, es porque nosotros hemos enseñado a veces no hemos enseñado al Dios verdadero, no hemos demostrado con nuestra propia manera de ser, con nuestro estilo de vida, el verdadero Dios, ese que Jesús nos vino a desfilar. Y nosotros, nuestra responsabilidad, estoy hablando a los que son creyentes, es ser las manos y los pies de Jesús y llevar su mensaje. Pero pareciéndonos a Él. Él era irresistible. Nosotros. Qué raro esto. Un Dios irresistible con una iglesia resistida. Se dan cuenta que hay una parte que nos toca a nosotros. Pero si andamos predicando dioses ajenos,
Vamos, el discurso de Pablo nos tiene que hacer sentido. Esos dioses son falsos. Este es el Dios verdadero. Este es el Dios que muchos de nosotros seguimos, creemos y hemos servido. Y vamos a seguir y nos vamos a morir sirviendo. Pero todo tiene su tiempo. Esta fe infantil que la mayoría de nosotros crecimos tiene que madurar. Mira, un ejemplo de esto. Una pregunta tan básica como ¿de dónde vienen los niños? ¿De dónde vienen los niños? La respuesta es ¿depende de quién? Pregunta. Por ejemplo, si te pregunta un niño de 5 años, mi hija tiene 7 años, la otra tiene 3, yo le voy a decir una semillita, ¿no es así? Hay una semillita en la pancita de mamá, ¿cierto? Si pregunto a un niño de 12 años, voy a tener que hablarle de lo que es la fecundación. La fecundación ocurre de esta manera, na. Un adolescente de 16 años, le voy a tener que hablar de la responsabilidad que implica la vida sexual. Ahora, si es un estudiante de medicina, ya la respuesta tiene que ser un poco más compleja, ¿no es así? Pero nosotros nos quedamos creyendo en un Dios que nos mostraron cuando teníamos 5 años. Y cuando crecimos, muchos de ustedes les ha pasado, y mucha gente que está afuera les pasa, crecen y se dan cuenta que ese Dios contrasta con la realidad que están viviendo. Por eso, nuestra fe, es hora de que nuestra fe y nuestra manera de creer en Dios comience a madurar, se convierta en una fe de adultos, de un Dios verdadero. Hay mucho trabajo que hacer. Si tú eres un seguidor de Jesús y quizás esto te incomodó, es bueno que repasemos, maduremos nuestra fe. ¿Cuánto estoy dispuesto a madurar mi fe? Y en mi mente, pensando en aquellos que no tienen esa fe, en estas estadísticas, en todo lo que está ocurriendo, en este pensamiento filosófico que se han alejado de la fe y se han acercado a otra cosa. ¿Cuánto tú y yo tenemos por hacer si eres un seguidor de Jesús? Si todavía estás en el medio, estás viendo este video después y, oye, yo no sé si creo todavía, no sé si necesito a Dios. Este es buen tiempo para asentar bases. Quizás ese Dios que creíste cuando eras niño no existe. Debes madurar, debes conocer al Dios verdadero. Hay mucha gente que se puede perder porque no conocen al Dios que tú y yo sí conocemos. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias por tu amor y tu bendición y tu cuidado en nuestras vidas. Dios, tú, mi Padre verdadero, yo te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros en lo individual, aquellos que tenemos una certeza de nuestra fe y que no necesitamos ser convencidos de nada, y aquellos que han dudado, han pensado y quizás hasta se han alejado de otros pensamientos, Señor. Dios, yo te pido que a cada uno de nosotros nos fortalezca nuestra fe, nos ayudes a madurarla, pero con algo en mente siempre, en aquellos que no te conocen. Así como Jesús siempre, en cada paso, nosotros lo vemos registrado en su escritura, en cada paso que daba, estaba pensando en aquellos que no te conocían, cuando se encontró con la samaritana, pensando en que iba a llegar a todo ese lugar de Samaria. Señor, cuando se encontraba con diferentes personas, cuando sirvió a ese centurión, un enemigo de su pueblo, y él sirvió a ese centurión, a cada persona, a Mateo, Señor, cuando lo llamó a él, Señor, en cada momento él estaba pensando en aquellos que no estaban con él, Señor. Permite que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús.